Preguntar por la Constitución de 1845, que expresa, digamos, el proyecto de los Borbones de control o de organización del Estado en España. Sí, el vaivén de las constituciones españolas es un vaivén muy complejo, ¿no? Y muy complicado. Pero todas las matrices de las constituciones, españolas proceden, una de Cádiz, ¿no? Y otras de la Carta Otorgada del año 35, ¿no? Y por lo tanto, unas avanzan más hacia lo que podemos llamar una monarquía constitucional y otras avanzan más a lo que podemos llamar una Carta Otorgada, ¿no? Claro, la Carta Otorgada implica el reconocimiento siempre de que la soberanía reposa en el rey y se autolimita ofreciendo algún tipo de estructuras a participación en el pueblo representado en Cortes, ¿no? Entonces, la Constitución del 45 verdaderamente es una Constitución que en el fondo no aspira fundamentalmente a mantener todos los poderes soberanos en la propia estructura de la monarquía. Pero si nos damos cuenta, España ha tenido una especie, podemos decir que una asincronía, un anacronismo con el resto de Europa, por el cual se ha usado las cartas otorgadas para disminuir la posibilidad de la monarquía constitucional y se ha usado la monarquía constitucional para disminuir las posibilidades de la monarquía parlamentaria, ¿no? Esto significa que en España las constituciones casi siempre se han visto fundamentalmente como un catejón, ¿no? Esto es, como un muro de contención de la democracia, como un muro de contención de aquello que es inevitable por la evolución política europea. Hay que recordar que en el año 48 ya, solo en el año 48, 3 años después de la Constitución del 45, se deja ver perfectamente claro cuál es la lógica, la dinámica de esa Constitución, cuando un recién llegado Donoso Cortés de Berlín, que ha sido embajador de España en Berlín, donde ha coincidido con Schopenhauer, ha coincidido con Meyerhold, con el embajador ruso en Berlín, y es un momento de gran proyección política, ¿no? Porque es cuando Donoso Cortés establece la profecía de que el futuro es la lucha inevitable entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Pero aquí, cuando él regresa inmediatamente, da ya el famoso discurso de 1848 sobre la dictadura. Esto es, puesto que la democracia o un poder constituyente popular es inevitablemente socialista y dictatorial, entonces tenemos que usar de todos los medios para impedir un poder constituyente, una democracia, porque es un socialismo. Y entonces dice Donoso, solamente hay dos opciones: la dictadura democrática, la dictadura de la navaja o la dictadura del sable. Y entonces dice, yo estaré con la dictadura del sable porque es más noble. Pero esta percepción de que es preciso echar el freno, ¿no? Claro, claro. Porque si vamos a la democracia, vamos al socialismo, y por eso necesitamos dictadura. Esa reserva dictatorial, que en el fondo, no nos engañemos, es la delegación de soberanía y de dirección del ejército en el rey, Claro, a lo largo claro, de todas las constituciones. Eso es España. Ahí hay una cosa que me fascinó de tu libro y que tiene que ver con la mentalidad de la derecha española. Digamos, en tu libro hay un enorme respeto intelectual a Donoso Cortés y un cierto desprecio hacia Cánovas del Castillo. Hay incluso un momento en el que te planteas si Cánovas del Castillo llegó a leer a Donoso Cortés o no. Y esta parte me fascinó, porque curiosamente... Lo leyó seguro, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que lo leyó.
Porque curiosamente la derecha española reivindica fundamentalmente a Cánovas y en general desconoce a Donoso. Y hay algo aquí que me interesa mucho, porque lo que sí aparece es la enorme capacidad táctica, digamos, de un estadista, que es lo que es fundamentalmente Cánovas. Pero en este caso el término estadista no tiene tanto una carga valorativa positiva, sino como el hombre de Estado que sin embargo es incapaz de pensar la nación y por lo tanto termina secuestrando el Estado bajo la dictadura monárquica. Es verdad que se le atribuyen méritos, me gusta mucho la lectura que haces de la gloriosa y la Constitución del 69 y la Primera República, como una argucia maquiavélica de Cánovas que dice estrellaos porque esto lo que vais a conseguir es precisamente sentar las bases de la restauración, que será casi, pues hasta la actualidad, uno de los regímenes políticos más estables en la historia de España, pero que no construye nación, que en todo caso construye Estado a través del mecanismo del turno, a través de todo lo que ya conocemos. Sí, verdaderamente Cánovas creo que es el dios de la derecha española. Pero Donoso es la reserva. Obviamente, en los momentos previos a la Guerra Civil, es Donoso el que se pone de moda. El gran lector de Donoso es Ramiro de Maeztu. Claro. Ramiro de Maeztu era enormemente lúcido al decir que el problema español era el problema de la generación de un capitalismo hispano, pero que los procesos de acumulación capitalista son muy duros y no se pueden hacer sin protecciones especiales, cesaristas o dictatoriales. Que por lo tanto España iba a tener necesidad de una dictadura como Donoso. Y en el fondo, esto es lo que le brinda a Primo de Rivera en un momento determinado, ¿no? Pero Ramiro de Maeztu, que ya ha leído a Carl Schmitt, que es el lector de Donoso, obviamente, ya está diciéndole a Primo de Rivera que es imposible hacer una dictadura soberana mediante una estructura específicamente comisarial, esto es, una estructura temporal, y que desde luego no debería confundir hacer una dictadura soberana con convocar a la Convención Nacional, a la Asamblea Nacional que convoca Primo de Rivera ya al final de su mandato. Por lo tanto, es Ramiro de Maeztu el que pone en circulación la idea de que España solamente puede tener un capitalismo si tiene una dictadura soberana. Esto es, si tiene una dictadura a largo plazo que esté en condiciones de transformar al pueblo español, de un pueblo campesino a un pueblo capitalista. Este es el programa de Franco. Totalmente. Y esto nos permite decir que la gran historia de la derecha del siglo XIX-XX, porque yo en cierto modo creo que en algún momento le llamo a la guerra civil el largo siglo XIX, porque en el fondo forma parte de las tensiones del siglo XIX, la gran idea de Ramiro de Maeztu, lector de Donoso y lector de Cánovas, es que Cánovas, con su política de detener tanto como sea posible la democracia, es una política errónea porque deja al pueblo fuera de su política. Lo deja fuera de su política. Tú puedes establecer una estructura de oligarquía, puedes establecer una estructura de caciquismo, todo con el miedo a producir una democracia de masas. Pero eso hace que las masas crezcan fuera de ti. Esto lo hace por última vez Maura en 1909, a partir de cuando empieza a establecer la ley de reforma local. Intenta cambiar los partidos tradicionales en partidos de masas. ¿Y quién se lo elimina? Se lo elimina el rey. Lo elimina el rey Alfonso XIII. Bueno, ahora estoy siendo un poco desordenado, pero lo que quiero decir es que Ramiro de Maeztu se da cuenta de que solo una dictadura soberana, en el sentido de Donoso Cortés, está en condiciones de producir sujeto popular. Y que la estructura de Catejo, la estructura de contener la democracia de Cánovas, no hace sino posponer la irrupción democrática radical. No.
Y por eso se hace completamente necesaria una dictadura de largo plazo, para configurar un pueblo español completamente nuevo. Y que será en buena medida Que es el pueblo español del 78. exitoso, que ahora, Exitoso. ahora queremos llegar ahí. Es exitoso. El plan... Por eso Franco forma parte de la revolución pasiva española. Claro. Franco no es un dictador sanguinario, pero con su forma Opus parte. Dei, con su López Rodó, Lógico, con su relación con Estados Unidos. lógico.